Frente al desafío planteado por la protesta popular, las clases dominantes han reaccionado con violencia, apoyándose en el Estado y su aparato represivo, operando con saña y alevosía contra hombres y mujeres desarmados. Esas han sido las experiencias que acompañaron las matanzas obreras, como sucedió en 1888 con el motín de los tranvías en Santiago, en 1903 con la huelga portuaria de Valparaíso, 1906 en la Plaza Colón en Antofagasta o 1907 en la Escuela Santa María de Iquique. Ni las reformas sociales y políticas introducidas a partir de 1925 modificaron dicho escenario. La represión desembosada contra el pueblo y la clase trabajadora volvió a operar con extremada dureza en La Coruña en 1925, Copiapó y Vallenar en 1931, Ranquil en 1934, la revuelta de la Chaucha en el 49 o la revuelta de abril del 57. En la población José María Caro en 1962, en El Salvador en 1966 y en Pampa, Irigoyen en 1969. A ello se debe sumar la legislación represiva del Estado para perseguir y castigar a los trabajadores y trabajadoras y sus luchas, como la ley de residencia impuesta en 1918, los decretos que desde 1919 intentan controlar y disciplinar las reuniones y manifestaciones,
la normativa que dio origen a la Ley de Seguridad Interior del Estado en 1931 y 1958, la Ley de Control de Armas y Explosivos de 1972, la Ley Antiterrorista de 1984 y más recientemente la Ley Antibarricadas y Antisaqueos del 2020. Entre 1970 y 1973, el pueblo desbordó el control burgués, constituyendo la amenaza más importante al sistema de dominación en Chile. De la misma manera, las protestas populares antidictatoriales cuestionaron la refundación capitalista. Por ello, el régimen de dominación arremetió nuevamente con brutalidad contra el pueblo y sus organizaciones, masacrando a trabajadoras y trabajadores. Las protestas que hemos protagonizado como pueblo desde octubre de 2019 se inscriben en la trayectoria de las luchas contra el capitalismo. No son un estallido, son el grito constante contra los abusos, la desigualdad y la explotación. Están enlazadas con las huelgas y jornadas de protestas que lideraron los obreros organizados en los primeros sindicatos a fines del siglo XIX, con las movilizaciones por las leyes laborales en las 2 primeras décadas del siglo XX, contra el alza del costo de la vida en las décadas del 40 y 50, contra la cesantía, el hambre y la dictadura en la década de los 80, también contra la educación de mercado y la devastación del medio ambiente desde los 2000. En todos estos episodios se han combinado la rabia, la esperanza y la propuesta de cambio de quienes sufren los abusos. No son ni actitudes ni sentimientos contradictorios, son parte fundamental para lograr la organización en pos de la transformación. Como sucedió en la lucha en contra de la dictadura e inicios de la transición, intentarán que nuestros presos sean moneda de cambio de la impunidad inherente a las clases dominantes y a sus tradiciones republicanas siempre presentes a lo largo de la historia. Debemos rechazar todo intento por dividir a presas y presos políticos. Los mismos partidos de la exconcertación que a comienzos de la transición profundizaron las lógicas represivas en contra del movimiento popular con su oficina de seguridad, estableciendo la diferencia entre presos de sangre y presos de conciencia, y mandaron al exilio a cumplir sus condenas a cientos de prisioneros y prisioneras políticas que lucharon contra la dictadura. Hoy vuelven a dividir y sugerir rebajas para quienes no estén vinculados a delitos graves contra la propiedad. Las presas y presos políticos de la revuelta popular iniciada en octubre del 2019 representan fielmente el sentido y la voluntad de lucha del pueblo chileno volcado a las calles. Las presas y presos políticos no son moneda de cambio de nada, son parte del caudal de experiencia del movimiento popular. Solidarizar con ellas y con ellos es dar continuidad a las reivindicaciones y luchas que vienen. Exigimos la libertad inmediata y sin condiciones para todas las presas y presos políticos de la revuelta popular, así como la derogación de las leyes represivas. Buenas tardes a todos y todas quienes están conectando a esta transmisión en vivo en el 6º capítulo del ciclo de debates 50 años de la Unidad Popular, pensar la clase trabajadora, la izquierda y el socialismo. Debates que han estado coordinados y organizados por el Centro de Estudios Históricos de la Izquierda y la Clase Trabajadora, CLASE, el Grupo de Trabajo Izquierdas, Praxis y Transformación Social de la CLACSO, la editorial América en Movimiento, la librería En el Blanco y también periódico Resumen o resumen.cl, que es a través de donde se transmite esta conversación, estos ya 6 debates, y quedan alojados en su página de Facebook, en Instagram y también en YouTube como en formato podcast en Spotify. En esta ocasión el título del debate lleva el nombre de Pensar la revuelta, lucha de clases y proyecciones políticas. Para esto se encuentra Viviana Bravo, historiadora de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano e integrante de CLASE, junto al historiador y académico de la Universidad de Chile, Sergio Grez. Le recordamos a la gente que puede dejar sus comentarios y reflexiones en la caja de comentarios correspondiente
y le damos paso ya a estas dos personas para que comiencen el debate. Adelante. Muy buenas tardes. Ya llegamos al sexto capítulo de nuestro ciclo a propósito de los 50 años de la Unidad Popular, pensar la clase trabajadora, la izquierda y el socialismo. Hoy nos acompaña el historiador Sergio Grés, a quien agradezco profundamente tomarse el tiempo de su apretada agenda, además, para compartir sus reflexiones con nosotros y con nosotras. Sergio Grés, no sé si necesita tanta presentación, pero quiero quizás destacar parte de su extenso trabajo. Él es autor del libro de la regeneración del pueblo a la huelga general, génesis y evolución histórica del movimiento popular en Chile, también del texto Los anarquistas y el movimiento obrero, la alborada de la idea en Chile. También podría citar su libro Historia del comunismo en Chile, la era de Recabarren, y un texto recientemente editado, me parece fue el año pasado, antepasado, Historiografía, Memoria, Ciudadanía y Política, reflexiones desde el oficio de historiador, editado por la editorial América en Movimiento, que también está organizando este ciclo de debates. También es autor de dos importantes artículos que quiero citar acá, muy influyentes por lo demás en la formación de historiadores e historiadoras, como es Transición en las formas de lucha, motines peonales y huelgas obreras en Chile, y su clásico, Escribir la historia de los sectores populares con o sin la política incluida, a propósito de dos miradas a la historia social en Chile. Entonces, buenas tardes, Sergio. Buenas tardes, Viviana, y buenas tardes a los amigos y amigas de clase. Muy agradecido por la invitación a conversar. Bien, vamos entonces a pensar la revuelta, la lucha de clase y sus proyecciones políticas. Sabemos que las categorías no son neutrales, que implican un posicionamiento teórico y también político. Y quería consultarte sobre el acuñamiento, la utilización de la categoría de rebelión popular para caracterizar los sucesos a la protesta social desencadenada desde octubre del 2019. Tú tempranamente, recuerdo, quizás días después de esa fecha, la caracterizaste como rebelión popular, ¿ya? Me gustaría que desarrollaras cuáles son los elementos que te permiten caracterizarla de esa forma, por qué no estallido, y sobre todo los matices que tienes con la categoría de revuelta. Ya hay, por otro lado, un sector que opina de académicos que hay una correlación evolutiva entre estallido, revuelta y rebelión. O sea, que en un primer momento pudo haber efectivamente un estallido que devino en revuelta y posteriormente en una rebelión popular. Así es, efectivamente. No cabe duda que a partir del 18 de octubre de 2019 se produjo, como lo ha nombrado la generalidad de la prensa, de los políticos profesionales y una buena parte también de la opinión pública, un estallido social. Esto comenzó como un estallido aparentemente sorpresivo, que según los discursos oficiales nadie se esperaba, nadie imaginaba, lo cual podremos conversarlo más adelante, es falso, es una idea errónea a mi entender. Pero luego pasó el tiempo y no hay estallido que dure mucho rato. Los estallidos son, por definición, cosas que se producen repentinamente y rápidamente. Y el estallido se convirtió, tal como tú ofrecías un inicio de explicación, en revuelta, en algo que duró, fue
tomando mayores proporciones, se extendió a lo largo y ancho de todo el país, involucró a la mayoría de la población y se convirtió en un gran movimiento que movilizó a millones de personas, pero millones de personas que no se limitaban a ejercer protesta y violencia sin ton ni son, sin un sentido. No se limitó a un mero alboroto, a una alteración del orden público, es decir, no se limitó a hacer una revuelta, porque ese es el significado que le da el diccionario a la palabra revuelta: alboroto, alteración. Esto adquirió connotaciones políticas, puesto que si uno ve la gran heterogeneidad de reivindicaciones, de exigencias, de consignas, de grafitis, de manifiestos, de discursos, a pesar de su diversidad, este conjunto de demandas pueden agruparse en dos grandes grupos: un contenido antineoliberal como común denominador a todas o casi todas las demandas, y un contenido democrático de exigencia de refundación política, esto es, de una nueva constitución mediante la única vía plenamente democrática, una asamblea constituyente libre y soberana. A los pocos días de iniciado el estallido, eso ya estaba claro. Cualquiera persona que haya concurrido a las manifestaciones de esos días, o que haya participado en un cabildo, en una asamblea territorial, o en intercambio de informaciones a través de las redes sociales, podía captar con relativa facilidad este contenido, esta proyección política de algo que, si bien se había iniciado como un estallido, se había transformado en revuelta, finalmente tenía esta direccionalidad. Por tanto, a mí, y eso lo sostuve públicamente, si mal no recuerdo, a partir del lunes 21 de octubre, en una entrevista que me hicieron por Radio Universidad de Chile en la mañana del 21 de octubre, yo ya pensaba que aquí estábamos frente a una rebelión popular, por este conjunto de elementos. Porque ni el estallido ni la revuelta, a mi juicio, daban cuenta y no dan cuenta, no pueden dar cuenta de la profundidad, la extensión, las características y el contenido de este movimiento. Y la prueba de ello es que ha transcurrido un año y, a pesar de que han habido flujos y reflujos, avances, retrocesos, a pesar de que podemos distinguir fases más o menos claras en este trayecto, la rebelión popular no ha sido aplastada, no se ha extinguido, no se ha disuelto con el correr del tiempo. Ha adquirido nuevas características, ha sufrido fluctuaciones, pero es un movimiento que sigue estando presente en la sociedad chilena y estuvo y está tan presente que fue el elemento que detonó la reacción de la casta política y de sus mandantes, las clases dominantes, para intentar desviar esta tremenda energía social por una vía inocua para los intereses sistémicos. Me refiero al acuerdo del 15 de noviembre por la paz social y la nueva constitución, que se traduce en la reforma constitucional del 24 de diciembre del año pasado. Para llevar esto, reitero, por un callejón sin salida, por una vía que sea manejable para los intereses del sistema. Pero incluso esa maniobra política es el resultado, es la reacción ante la rebelión popular. Recordemos que menos de 3 días antes, el 12 de noviembre, se había realizado un paro o huelga general bastante exitoso,
que fue lo que decidió, en definitiva, a la casta política a pasar por encima de sus diferencias para presentarse como un gran partido del orden, desde la extrema derecha hasta sectores autodefinidos como izquierda, para ofrecer esta salida alternativa a la rebelión popular que abrazaba ya prácticamente todo el país. Uh-huh. Sí, me gustaría que más adelante sigamos profundizando en lo que pasó la noche en que se firma ese acuerdo. Ahora, sobre la composición de esta rebelión popular, ¿cuál es el sujeto político que tú visualizas en este proceso, en este movimiento? ¿Cuál es la fuerza motriz? Estamos hablando de un movimiento popular, de varios movimientos que convergen en las calles. ¿Cómo lo caracterizarías tú? La chispa que incendia la pradera son los estudiantes secundarios. De eso no cabe la menor duda, ¿no es cierto? Esto comienza en el Instituto Nacional, luego se extiende a colegios, a liceos de hombres, de mujeres, mixtos en Santiago, y la noche del 18 de octubre se convierte en un estallido primero capitalino y luego nacional. Eso está muy claro. Aquí no hay un sujeto, hay una pluralidad de sujetos. Aquí no hay un movimiento social, son muchos movimientos sociales que estallan, afloran y se manifiestan. Algunos que venían desde hacía bastantes años. Aquí hay una especie de sedimentación, de acumulación de fuerzas, de movimientos, de agravios, de reivindicaciones que vienen planteándose desde hace 15 o 20 años a lo menos. Eso varía de movimiento en movimiento. Todo el mundo se acordará del 2011 de los estudiantes y profesores, pero también del 2011 del movimiento de Magallanes. Probablemente algunos llevarán la mirada más atrás, a los pingüinos del 2006, o al mochilazo del 2001, o al movimiento mapuche que empieza a adquirir gran fuerza a partir de fines de los años 90. Y así sucesivamente, con el correr del tiempo, se han desarrollado en los últimos 10 años una serie de movimientos de contestación regional, fuera del de Magallanes, del 2011, el de Aysén, del 2012, y más o menos por esos años, de otros movimientos regionalistas en otros puntos del país, del movimiento medioambientalista, que también se manifiesta con gran fuerza a partir del 2011. Recordemos las movilizaciones contra el megaproyecto de Hidroaysén, antes del movimiento estudiantil, ese mismo año. El gran movimiento contra las AFP, que ya tiene varios años de existencia, el movimiento feminista, movimientos de pescadores artesanales, de trabajadores, es decir, una pluralidad de movimientos que no se agotan en lo estrictamente reivindicativo laboral, sino que también son expresiones, además de reivindicaciones de clase, de género, nacionales, culturales, de derechos humanos, medioambientales. Todo esto converge en octubre del 2019 para expresarse primero bajo la forma de un estallido y luego de una rebelión popular inorgánica, en gran medida, desordenada, sin una conducción política clara, sin un Estado mayor que la organice, la dirija, la coordine. Esto tiene aspectos positivos y aspectos negativos sobre los cuales podríamos conversar luego, pero finalmente esto se convierte en un movimiento heterogéneo tanto en su composición social, porque es un movimiento policlasista. Aquí están desde los sectores más marginalizados hasta sectores de la clase media acomodada, como en sus componentes de género, etarios, nacionales y de todo tipo. El gran problema de este movimiento es la unidad política de elementos tan diversos
que si bien no tienen reivindicaciones que son antagónicas entre sí, muchas veces son reivindicaciones que son diversas y que pueden tener incluso puntos de fricción entre ellas. El gran problema de la rebelión popular, a mi entender, fue desde un comienzo y sigue siendo el problema de su unidad y dirección política. Problema de unidad y de conducción política que me gustaría que discutamos y profundicemos exactamente cuando analicemos las proyecciones de este proceso quizás constituyente, como se ha llamado. Volviendo un poco a lo que pasó en octubre y en los siguientes meses, vimos en las calles de las ciudades a lo largo de todo el territorio nacional cómo esto se fue extendiendo en un amplio movimiento, efectivamente, a través de la utilización de diversas formas de lucha. ¿Ya? Vimos barricadas, rayados, enfrentamientos con piedra, utilización de onda, de molotov, fuego, panfletos, pero también de marchas muy ordenadas por la Alameda a través de pancartas, incluso una huelga general bastante exitosa el 12 de noviembre. Por lo tanto, son diversas formas que provienen además de distintas tradiciones políticas que parecen sedimentarse en ese octubre del 2019. Entonces, quería consultarte, preguntar, si podías reflexionar a propósito de esto, en qué rupturas y qué continuidades ves en este proceso con las luchas dadas a lo largo del siglo XX. ¿Ves algunas tradiciones políticas que se fueron sedimentando y que convergen en estos meses, o puntualizarías más bien los aspectos novedosos de la rebelión popular? Se dan ambos fenómenos. Hay elementos nuevos, absolutamente novedosos, tanto en sus contenidos como en sus símbolos, y hay elementos de la larga tradición histórica del movimiento popular chileno, algunos que se replican de manera casi idéntica y otros que se retoman y son resignificados. Y esto lo podemos examinar tanto en demandas, en repertorios de lucha, en artefactos culturales, en consignas, en canciones, en afiches, en símbolos. Tenemos desde el Pueblo Unido Jamás Será Vencido hasta el Matapaco. Tenemos desde el baile de los que sobran, de la época de la lucha contra la dictadura, los años 80, hasta una serie de expresiones de música popular de distinto tipo, más recientes. Esto tiene que ver con las generaciones que participan en el movimiento, la gran diversidad etaria, pero también con la persistencia de la memoria histórica y la reapropiación de algunos de estos artefactos o símbolos por parte de los jóvenes, pero no solamente de los jóvenes, sino de los participantes en general en el movimiento. Hay una mixtura en todos los aspectos y hay una persistente tradición del movimiento popular a lo largo de más de un siglo, tal vez un siglo y medio, que de alguna manera se ha manifestado en estas grandes movilizaciones, en los discursos, en los emblemas, en la forma como resurgen cuestiones que parecían olvidadas, pero al parecer no estaban olvidadas y resurgen. Veíamos un video acerca de los presos y presas de la revuelta. En muchas manifestaciones pude ver personalmente cómo se mezclaba la reivindicación de la exigencia de saber qué ocurrió con los desaparecidos de la dictadura y juicio y castigo a los culpables, con la exigencia respecto de las violaciones de derechos humanos en la actualidad durante la rebelión popular. Es decir, aquí ha habido una articulación virtuosa muy interesante que no hemos estudiado con profundidad. Estas son
más bien impresiones que uno ha tenido como participante en este gran movimiento, que nos indica que hay una vitalidad de los movimientos populares en nuestro país que probablemente creíamos perdida, pero que se ha manifestado con mucha fuerza durante este año de levantamiento de gran parte de la sociedad chilena y de los pueblos originarios que cohabitan con nosotros en este Estado-nación. En ese sentido, la problemática de las violaciones a los derechos humanos como un tema no resuelto por supuesto, durante la dictadura, pero continuado durante la transición a la democracia. Al respecto quería hacer una reflexión en conjunto, en torno a una corriente historiográfica que podríamos ubicar dentro de lo que es la historia oficial de la transición, que ha destacado como un momento fundacional en la conquista democrática, el plebiscito del sí y el no de 1988, con el que se ganó supuestamente a través de un lápiz y un papel la democracia, ¿no? Argumentan que en aquella época los actores sociales que se enfrentaban a ese trance histórico, a esa situación, quienes encabezaron la transición, solo tenían una alternativa de maniobra, ya solo un juego, y por lo tanto como casi un cauce obligado de la naturaleza, se movieron en los espacios cedidos por el régimen, como fue el abandono de la plataforma básica mínima de la oposición, ¿ya? Y que derivó en la aceptación del modelo económico de la dictadura, en la continuidad de los militares en la escena política y en la legitimación de la Constitución de 1980. Pero además consagró esta política de los consensos que tanto ha pesado en las últimas décadas, y la supremacía de un sentido de la política valorado en cuanto a acción racional instrumental, como diría Tironi, y que desarmó prácticamente todo el tejido social que se levantó en contra de la dictadura, ¿ya? Entonces, ¿por qué crees tú que ha sido una interpretación histórica tan influyente que hasta el día de hoy puede ser sostenida? ¿Y cuál es la evaluación que haces tú a contrapunto o no de la transición y su continuidad por los gobiernos de la concertación a la democracia en las décadas siguientes? Las sociedades humanas nunca tienen una sola alternativa posible, un solo camino. Siempre tienen disyuntivas, una pluralidad de opciones, unas con mayor chance que otras probablemente. Pero todo eso no es un fenómeno natural, como bien dices tú, desde una perspectiva crítica. Son resultantes de correlaciones de fuerza, de procesos históricos. Y lo que ocurrió en Chile en la década de 1980, la segunda mitad sobre todo, y posteriormente, fue la resultante de la imposibilidad por parte del movimiento popular de imponer sus términos para la transición a la democracia o para el desenlace post-dictatorial. La dictadura no fue derrocada en Chile. La dictadura fue colocada mediante numerosas protestas populares, las jornadas de protesta nacional que se extendieron durante años, entre 1983 y 1987, en una situación complicada. Se vivió durante esos años una rebelión popular con características distintas a las actuales, porque entre otras cosas incluyó formas de resistencia armada que a veces tuvieron desarrollos bastante significativos, lo que no es el caso en la actualidad. Pues bien, esta situación, sumado al hecho de que en lo fundamental la dictadura ya había cumplido el rol que le habían asignado las clases dominantes
y el imperialismo. Esto es, quebrar la columna del movimiento obrero y popular, infligirle una derrota estratégica de la cual no pudiera levantarse o recuperarse durante mucho tiempo, y además fundar o refundar el capitalismo nacional bajo la forma del modelo neoliberal. Digo, habiendo cumplido lo esencial, esa misión, la dictadura de Pinochet, los civiles y militares asociados a esta forma de ejercicio del poder, las propias clases dominantes y una serie de fuerzas políticas nacionales e internacionales implementaron una estrategia de transición negociada, comillas, pacífica, para desplazar a la cúpula militar y civil que estaba en el gobierno, entregándole la administración de los asuntos del Estado a un régimen democrático liberal, pero en condiciones negociadas con la propia cúpula dictatorial. Y en esta gran movida estratégica, como te decía, estuvieron asociadas no solamente las direcciones políticas de lo que terminaría constituyéndose como la Concertación de Partidos por la Democracia y los cenáculos civiles y militares que ejercieron la dictadura, sino además poderosas fuerzas políticas internacionales, la socialdemocracia, la democracia cristiana, el Vaticano, sectores liberales europeos y ni más ni menos que el propio gobierno de los Estados Unidos. La victoria del sí fue en buena medida también una victoria de esos sectores que organizaron este tipo de transición para impedir que una rebelión popular exitosa sacara al tirano y a su gente del poder, abriéndose una situación de insospechadas proyecciones que tanto las clases dominantes nacionales como el imperialismo querían evitar a toda costa. Y eso fue lo que determinó el carácter de la transición negociada, pactada, pacífica. Entonces, suena ridículo realmente aquella afirmación de los sectores de la oposición moderada que negociaron esta transición con la dictadura, en el sentido de que esto fue el resultado simplemente de una votación, del ejercicio de un derecho democrático recuperado. Los vencimos con un papel y un lápiz, olvidando los miles de muertos, desaparecidos, torturados y las centenares de personas que perecieron tan solo en el movimiento de las protestas nacionales contra la dictadura. Y fue este tipo de transición lo que permitió que durante los 30 años transcurridos desde el 11 de marzo de 1990 hasta el inicio de la rebelión popular del año 2019, el modelo neoliberal instalado a sangre y fuego, porque eso no es una metáfora, no es una forma elegante o grandilocuente de decir las cosas, porque eso fue literal. Este modelo se consolidara e incluso se legitimara durante estos 30 años ante sectores importantes de la población. En este sentido, habría que señalar que hay una continuidad muy destacable entre la obra de la dictadura y la obra de todos los gobiernos postdictatoriales. Porque a pesar de sus diferencias, a pesar de que los métodos no fueron exactamente los mismos, ¿quién podría negar aquello? La dictadura cumple la fase de instalación mediante terrorismo de Estado y los gobiernos postdictatoriales, particularmente los de la Concertación, que estuvieron 20 años con las riendas del poder sin interrupción, mediante diálogo, consenso, correctivos sociales y una serie de mecanismos
de tipo político, práctica de clientelismo, etcétera, sin descuidar tampoco la represión, que ha estado omnipresente durante estas últimas décadas, lograron esta labor de consolidación de la obra iniciada por el dictador y su gente. Y esa es la característica fundamental de la transición chilena, que empezó a hacer crisis ya hace varios años y que esperamos haya empezado a colapsar a partir de octubre del año 2019. Sí, efectivamente, pero mira, estamos a pocos días de conmemorar el aniversario, ya va a ser un año ya en que se firmó el acuerdo de este, digamos, trato con la paz social y la nueva constitución. Este acuerdo firmado entre gallos y medianoche a espaldas de la sociedad, en un nuevo intento de los sectores dominantes también por normalizar la situación del país. ¿Ya? Volver, ojalá, a la etapa anterior a ese 18 de octubre, reconfigurándose nuevamente, retomando la iniciativa, bajo esta vieja táctica ya de dividir las fuerzas, de separar lo condenable de lo aceptable, lo pacífico de lo violento, lo social de lo político. ¿Ya? Y eso se logra firmando esa noche ese pacto que fue impugnado por muchos sectores, entre ellos, efectivamente tú estás entre ellos, pero no solamente se trató de ese pacto, ese intento por retomar la iniciativa de los sectores dominantes, sino que va a ocupar distintos frentes, como fue la aprobación de la ley antibarricadas en enero del 2020, la ley antisaqueo, aprobada además por quienes promovieron ese acuerdo de paz y que se suman entre fuerzas supuestamente progresistas. ¿Ya? Y esto va acompañado de esta campaña mediática que observamos con fuerza, sin duda, que criminaliza la protesta social, que condena la violencia, venga de donde venga. Entonces, me parece que no somos pocos o pocas quienes nos recordó de alguna u otra forma esa noche y todo este paquete para retomar la iniciativa, digamos, en las formas en que se gestó nuestra transición y que finalmente termina aceptando la agenda impuesta por la dictadura. Podríamos entonces estar presenciando una especie de refundación de los mecanismos bajo lo que operó la transición y por lo tanto estar a puertas de una transición o la posibilidad de estar a puertas de una transición 2.0? Es posible, es difícil saberlo aún. Puede ser una refundación, como dices, o puede ser una reedición ayornada de lo que hicieron estas fuerzas políticas hacia fines de los años 80. Me da la impresión que el margen de maniobra que tienen estos sectores es cada vez menor. Y por lo tanto, su astucia tiene que ser cada vez mayor. Las fuerzas de la derecha clásica, ni que hablar. Hasta mediados de noviembre del 2019 se oponían ferozmente a la idea de una nueva constitución, cualquiera fuese el contenido de esta nueva constitución. El argumento lo sabemos. No, a la gente no le interesa eso. Lo que le interesa son las pensiones, los sueldos, los problemas de delincuencia. Si bien la oposición estaba de acuerdo, cual más, cual menos, con la idea de una nueva constitución, eran bien pocos los sectores que aceptaban que esta nueva constitución se elaborara mediante una asamblea constituyente. Y fue tanto el urgimiento, por decirlo en términos comunes, de estos sectores, que al día siguiente del paro nacional del 12 de noviembre se declararon, oh milagro, todos, hasta la democracia cristiana,
y hasta los sectores socialistas que decían, estoy pensando en Escalona, que la Asamblea Constituyente era fumar opio, partidarios de la Asamblea Constituyente. Pero esta conversión milagrosa duró unas pocas horas, porque la madrugada, a las 2:30 de la mañana del 15 de noviembre, como bien has dicho, me has robado el término, lo he utilizado muchas veces, no es mío, mucha gente lo usa, entre gallo y medianoche nos ofrecen este pase mágico, sacando de un sombrero una suerte de prestidigitador, esta alternativa constituyente, este itinerario constituyente. Como te digo, a medida que el nivel de conciencia, el despertar del pueblo, de distintos sectores sociales, se va profundizando, la maniobra política tiene que ser mucho más refinada. Recordemos, por ejemplo, que en el gobierno anterior de la señora Bachelet, en Bachelet 2, ya la astucia había logrado un nivel de refinamiento bastante grande. La señora Bachelet, haciéndose eco de la demanda de nueva constitución vía asamblea constituyente, ella y sus asesores montaron un show constituyente, cuyas características no vamos a detallar, pero que era, tal como lo denunciamos en su momento, y mucho antes del término del gobierno de esta señora, no era sino una maniobra destinada a desviar la energía y la reivindicación social de la Asamblea Constituyente por un camino sin salida, como efectivamente el desenlace de este pseudo proceso constituyente bacheletista terminó demostrándolo. O sea, nuestros operadores de la casta política han tenido que recurrir a maniobras cada día más complicadas, más refinadas, pero al mismo tiempo más peligrosas, porque finalmente tuvieron que entreabrir una puerta que espero no esté absolutamente cerrada, y por esa puerta ligeramente entreabierta, aunque detrás sabemos está lleno de trampas, cortapisas, el movimiento popular pueda infiltrarse y terminar abriendo esas puertas de par en par. Claro, porque el 25 de octubre, a pesar de las condiciones en las que se teje este acuerdo, la mayoría de chilenos y chilenas decide participar, y el triunfo del apruebo histórico, casi un 80%, aprueba poder escribir efectivamente una nueva constitución. Pero, ¿sabes? Como tú decías, el acuerdo incluye diversos candados que van a ser sumamente difíciles de sortear. O sea, como el quórum, por ejemplo, 2/3 para hacer cualquier modificación. Además, el 24 de diciembre se promulga esta ley, la 21.200, que va a fijar la agenda electoral bastante apretada y los mecanismos que van a regular ese proceso, como el sistema de elección de los constituyentes basado en disposiciones que rigen para senadores y diputados, con las consecuencias que eso tiene para las posibilidades de las candidaturas independientes, ¿ya? Pero quienes aceptan, quienes se entusiasman con esta idea transformadora que promete esta elección, señalan, o por lo menos un sector importante, que es solo una de las formas de lucha que tiene el movimiento popular, ¿ya? Que por lo tanto la opción electoral es una entre muchas otras, pero la consigna es no soltar la calle, ¿ya? Pero de alguna otra forma, no ha pasado tanto tiempo para hacer una evaluación quizás más profunda, pero ya se ve cierta inercia propia de los procesos en que la agenda electoral va canalizando las energías movilizadoras. De hecho, en las últimas movilizaciones en Plaza Dignidad no han sido tan concurridas y masivas, ¿ya? Tú en diversas intervenciones, Sergio, has sido bastante cauteloso con este proceso. Has postulado además la necesidad quizás imperiosa de rebasar esa institucionalidad, esa agenda, esos candados,
y apuntalar la idea de una verdadera asamblea constituyente libre y soberana, ¿cierto? Pero, ¿qué condiciones de posibilidad deben darse para conseguir romper esos candados, ¿ya? Y conformar una verdadera asamblea? ¿Qué lugar ocuparía en eso la rebelión popular, en ese mapa de ruta, tomando en cuenta además una de las características de este movimiento, la que tú señalabas al principio, que es escasa unidad política y conducción, además? ¿Ah? Efectivamente, el camino es tortuoso, incierto, azaroso. Yo he sido bien cuidadoso en el sentido de no sembrar ilusiones, pero al mismo tiempo he sido enfático en sostener en que había que votar en el plebiscito, a pesar de que no era lo que nos gustaba, no era el terreno más favorable. Había que lograr que venciera la solución más, entre comillas, progresiva, apruebo y convención constitucional, recalcando de que la convención constitucional en ningún caso es una asamblea constituyente, porque no es un organismo libre ni soberano, porque le han fijado normas de funcionamiento que hacen prácticamente imposible alcanzar los quórum para transformaciones profundas, y por una serie de otras disposiciones, prohibición siquiera de tratar determinados temas, ni más ni menos que los tratados internacionales firmados por el Estado de Chile, que son cadenas que nos atan al modelo neoliberal internacional. Pero además, tú lo mencionabas, las condiciones en las que se elegirían los delegados y delegadas a la Convención Constitucional, que son exactamente las mismas que se usan para la elección de diputados, ¿ya? Y no entramos en el detalle. Pero con todo, me parecía y me parece que era la solución realista menos mala, la más positiva dentro de lo que me parecía posible, dado que la fuerza del movimiento y la rebelión popular no era mayor que lo que ha demostrado ser, para mantener una situación política abierta. Porque imaginémonos por un minuto, ¿qué hubiese ocurrido si los llamados a la abstención de ciertos sectores del propio movimiento popular hubiesen sido escuchados por una gran mayoría? Habría triunfado el rechazo. Bien. ¿Y qué hubiese ocurrido al día siguiente del triunfo del rechazo? Siempre es difícil hacer una contrahistoria, pero podemos permitirnos el imaginar un poco. ¿Hubiesen habido protestas populares? Sí, sin lugar a dudas. Pero ¿con qué proyección política? ¿Con qué proyectualidad? ¿Con qué posibilidad de mantenerse en el tiempo, desafiando la represión, desafiando la emergencia sanitaria? ¿No hubiese ocurrido algo parecido a lo que ocurrió después del 15 de noviembre? En que, más o menos, yo fui a muchas manifestaciones y a simple ojo uno podía darse cuenta, se vació la mitad de la plaza aproximadamente. Es decir, la lucha social, la protesta popular habría continuado, como continúa el día de hoy. Pero ya sería una protesta, serían luchas de retaguardia, de un movimiento que entra en un proceso de reflujo con pocas posibilidades de reactivación. Y si bien es cierto, en el contexto actual también se ha producido un reflujo, no hay que llamarse a engaño. Hoy día, por lo menos en Santiago, no estamos en el nivel de movilizaciones que estábamos antes del plebiscito. Y es altamente probable que, como tú señalas, una buena parte de esta energía se canalice por la vía electoral, las elecciones de abril, de constitucionales y de otros cargos de elección popular. Pero al menos esta vía, esta salida
reitero, mantiene un escenario político abierto, muy incierto, muy azaroso, muy difícil. No sabemos si vamos a lograr modificar o no las condiciones que nos impusieron, que no son las que nosotros quisiéramos, que no son las condiciones democráticas. Pero eso es lo bonito de la vida, de la política, de la historia por venir, que esta historia no está escrita. Nadie ha clavado aún la rueda de la fortuna a su favor. Todo dependerá de la fuerza y de la inteligencia política que la rebelión popular logre desarrollar en cuestión de pocos meses. Hay muchas posibilidades de que seamos derrotados. Eso no hay que ocultarlo. Pero tampoco hay que negarse a dar la batalla, porque yo escucho los argumentos de ciertos compañeros. No, las elecciones son una trampa, el proceso constituyente es una trampa, y dan los mismos argumentos que damos nosotros. Lo que hay que hacer, compañeros, es continuar luchando por otra vía. Pero continuar luchando nunca ha sido una estrategia, ni siquiera una táctica. Continuar luchando es casi una condición para la existencia de los sectores populares, del mundo popular, del movimiento popular. Es una condición permanente en todo tiempo y lugar. Es como decir, no, compañero, no hay que ir por esa vía, hay que construir poder popular. Pero construir poder popular es también una tarea permanente. Antes, durante y después, cualquiera sea el hito que fijemos. Si lo decimos en términos clásicos, antes, durante y después de la conquista del poder. Eso no es una estrategia. O por sí solo no es una estrategia. Entonces, necesitamos definir estrategias, necesitamos mediaciones tácticas en cada coyuntura histórica. Y son precisamente esas mediaciones las que a mi juicio no están presentes en ciertos discursos, que pueden parecer o que son muy radicales, muy izquierdistas, pero que en definitiva no le hacen un aporte real al movimiento popular, que necesita desarrollarse en condiciones que evidentemente no son las ideales, porque son las condiciones que le ha puesto el adversario de clase social que tiene enfrente. Y esa es la situación permanente de los oprimidos y de las oprimidas. Las condiciones del juego político no las colocan los de abajo, las colocan los de arriba. Se trata de poder revertir esa situación. Sí, pero como tú señalabas, también nunca hay una sola alternativa. O sea, generalmente hay un abanico un poco más amplio, que si no tanto, por lo menos, hay la capacidad de elegir entre alternativas. Pero, bueno, se aprobó, esto fue un triunfo histórico. Ahora, dentro del rayado de cancha, ya como está, con estos candados y con los intentos de todas formas del movimiento popular, de algunos sectores, por levantar candidaturas constituyentes. ¿Cuáles serían, desde tu perspectiva, las proyecciones políticas de la convención constituyente tal cual como está diseñado el proceso? ¿Qué expectativas podemos tener de ese proceso? Si no logramos revertir este armado, este tinglado, las perspectivas no son muy halagadoras. Vamos a tener nueva constitución, qué duda cabe que vamos a tener nueva constitución, pero esa nueva constitución no va a estar a la altura de las demandas, de las exigencias, de los sueños populares. Si no se logra revertir, para comenzar, las condiciones de la participación en las elecciones de abril para delegados y delegadas constitucionales, el panorama se ve muy oscuro. Porque lo que vamos a tener, si se mantiene el rayado de cancha actual, es una buena cantidad de representantes de los partidos políticos repudiados por la ciudadanía en la Convención Constitucional.
a los cuales se van a agregar una serie de personajes de la farándula, de rostros de la televisión, que no tienen ninguna trayectoria acompañando siquiera al movimiento popular, puesto que no son ni líderes ni lideresas populares, ni van a ser tampoco intelectuales orgánicos que acompañen ese movimiento. Por lo tanto, hay que revertir, hay que superar, hay que forzar este rayado de cancha, hay que desbordar el itinerario y los dispositivos que se nos impuso a través del acuerdo del 15 de diciembre, de la reforma constitucional de noviembre, de la reforma constitucional de diciembre y de las sucesivas reformas posteriores. Como bien decías, como bien dicen muchos, no hay que soltar la calle. Hay que continuar las movilizaciones de todo tipo, sectoriales, laborales, nacionales, de todo tipo de reivindicaciones, pero además movilizaciones políticas generales por lograr estos cambios en los dispositivos del itinerario constitucional o constituyente. Hay que lograr, en el mejor de los escenarios, que una buena cantidad de liderazgos sociales, cualquiera sea la fórmula que utilicen, ya sea mediante listas de independientes o forzando a determinados partidos políticos que se declaran progresistas de izquierda a abrirle sus listas para que tengan cupos en posiciones expectantes, es decir, con posibilidades reales de ser elegidos, para que haya un número lo más grande posible de estos representantes populares en el organismo constitucional. Y luego, al interior de este organismo, combinando movilizaciones sociales desde afuera y en coordinación con las organizaciones sociales que logren llevar a la Convención Constitucional a estos delegados y delegadas, presionar a otros delegados que se declaren partidarios de transformaciones profundas, léase representantes de los partidos políticos que van a estar presentes en esa Convención Constitucional para conformar una mayoría, entre comillas, progresista, una mayoría absoluta del 50% más uno de los integrantes del organismo constitucional, para que éste se declare libre y soberano y pueda autorregularse, definir sus propias normas sin la intervención de ninguno de los poderes constituidos, en particular del Parlamento, para luego introducir la fórmula que venimos proponiendo hace mucho tiempo, el plebiscito intermedio, de modo tal que en todos aquellos aspectos, aquellas propuestas en las que no se alcance el quórum supramayoritario de los 2/3 y que van a ser las proposiciones de cambios fundamentales, porque ahí la derecha clásica y el sector más conservador de la concertación no van a admitir esos cambios, sea la ciudadanía y no la Convención Constitucional, ya que va a estar impedida de hacerlo, la que defina por regla de mayoría absoluta, que es la regla democrática. Esa es la única esperanza que podemos tener de cambio, respetando o acomodándonos en cierta medida a esta camisa de fuerza que nos han colocado desde el año pasado. Claro. Sin duda, esas esperanzas requieren de un pueblo en las calles, movilizado. Sin movilización popular, ahora y después no hay absolutamente nada. Todos estos grandes sacrificios se pueden esfumar y podemos tener una nueva frustración que va a redundar negativamente. Anomia política, combates desesperados de sectores sociales que van a ser aplastados por la represión, que van a ser aislados políticamente, reventones sociales como los ha habido tantos en nuestra historia, pero sin ninguna proyección política. Por eso, reitero, no basta decir hay que seguir luchando, compañeros. O sea, tenemos que ser capaces de establecer estrategias,
algo más consistente que meras invocaciones genéricas a la lucha que, reitero, son válidas en todo tiempo y lugar. Claro, y una lucha que no termina además con una nueva constitución, porque ¿podrá una nueva constitución resolver los problemas estructurales que aquejan a la sociedad chilena? ¿Será suficiente? La nueva constitución no es la panacea, no es el fin del camino. Lograr una nueva constitución es simplemente conquistar algunos derechos que pueden estar garantizados por el texto constitucional y sobre todo un terreno más favorable para las luchas sociales y políticas del mañana. Porque aquí en Chile el tema no es solo la constitución. Incluso logrando la constitución más progresista del mundo, una constitución plenamente acorde con nuestros sueños y esperanzas, habrá que continuar con las leyes orgánicas constitucionales, que están estrechamente articuladas a la Constitución. Habrá que continuar con leyes de quórum simple, de quórum ordinario, con disposiciones administrativas y, sobre todo, habrá que continuar la lucha social y política. Estoy tentado a decir la lucha de clases contra las fuerzas sociales y políticas que se oponen a la realización de las aspiraciones populares. Y eso no se da solo en el plano constitucional. Se da en la calle, se da en la esfera laboral, se da en la sociedad en su conjunto. Efectivamente, entonces los desafíos son sumamente difíciles cuando estamos pensando en una maquinaria impuesta además por los sectores dominantes que constantemente están produciendo formas de expresión que son desmovilizadores a partir de diversos dispositivos judiciales, legales, económicos, políticos, con toda esta maquinaria. Entonces, pareciera que es bastante frágil en cómo se sostienen estas esperanzas, pero sin duda sirven para caminar, y que dependen sin duda de un pueblo movilizado en las calles. La preocupación poco es cuando se observa que las energías movilizadoras están siendo canalizadas prácticamente en su totalidad hacia la elección o el debate en torno a quién va a ser constituyente o no, y en una agenda que viene bastante apretada además para el próximo año, con una cantidad de elecciones que va a ser bien enredado y complejo además el asunto y el debate político. ¿Ya? Sí, pero Viviana, que eso se produzca o no, depende en buena medida de nosotros. Si la historia no lo hace un actor social, lo hace una pluralidad de actores sociales en una relación dialéctica de lucha de contrarios, a veces de unidad y de lucha. Hay que tener la sabiduría política como para poder ligar cuestiones, luchas sociales reivindicativas inmediatas, que no hay que hipotecarlas a la espera de una futura constitución, con la lucha constituyente propiamente tal. Porque, y aquí hay otro punto que me parece que es preciso aclarar, las cosas no se presentan siempre, o rara vez se presentan en términos dicotómicos, o esto o lo otro. Yo no voto, me organizo. Puedo votar y organizarme. Yo no participo en el proceso constituyente, desarrollo luchas sociales. Puedo hacer ambas cosas al mismo tiempo. Como dice el dicho popular, hay que caminar y mascar chicle al mismo tiempo. Tenemos que ser capaces de hacer ambas cosas. Porque además, esta es una forma de crear poder popular. El poder popular se puede desarrollar de distintas formas, por distintos medios, en distintos escenarios. El poder popular se tiene que desarrollar antes de tener el poder del Estado y después de tener el poder del Estado. Después es muy importante para evitar que los procesos de degeneración burocrática y de retorno al escenario prerevolucionario se produzcan. La experiencia histórica es
muy rica en el sentido negativo de la palabra. Entonces, hay que tener una mirada más dialéctica, más integradora, menos de oposición binaria, de o una cosa o la otra cosa, teniendo claro que en determinadas coyunturas es un aspecto el que prevalece y el otro es el aspecto secundario, pero teniendo también la ductilidad intelectual, política, emocional, como para poder reconocer los cambios de escenario y pasar de una táctica a otra táctica. Ser capaces de preferenciar en determinado momento del desarrollo de la lucha social y política un aspecto por sobre otro. Claro, yo estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que en este escenario tan precario pareciese que uno depende de otro. O sea, el poder avanzar hacia una asamblea constituyente, libre, soberana, depende a sí mismo de no soltar esa calle. ¿Ya? Porque si se suelta esa calle o la lucha resuelta, digamos, en todas las esquinas, tiene pocas esperanzas de resultar siendo o cumpliendo con las esperanzas que tiene la clase trabajadora, el pueblo, en poder mejorar sus condiciones de existencia, de vida. Sí, Viviana, estoy de acuerdo con lo que sostienes, pero yo insistiría sobre la necesidad imperiosa de desarrollar estrategias y tácticas políticas inteligentes. Porque por mucho que el pueblo esté movilizado, si no dispone de estas estrategias y de estas tácticas, son movilizaciones ciegas que terminan siendo aplastadas por una combinación de represión, de frustración y de engaño político. Entonces aquí el factor inteligencia política me parece un factor fundamental, sobre todo en una condición como la actual. Si no logramos revertir las condiciones de elección de delegados y delegadas a la Convención Constitucional, el panorama va a ser muy oscuro a partir de abril. Va a ser muy oscuro y las posibilidades de cambio real se van a reducir. No me atrevo a predecir nada en la actualidad, absolutamente nada, porque el escenario es no solo complejo, es fluctuante, es gelatinoso, está oscuro, no manejamos la suficiente información, no sabemos bien qué es lo que está ocurriendo entre bambalinas, y tampoco tenemos, por mucho que agudicemos nuestro sentido, una visión global de lo que está ocurriendo en la base social. Yo puedo saber lo que ocurre en 3, 4, 5, 10 cabildos o asambleas territoriales en algunas organizaciones sindicales o sociales antiguas. Prefiero antiguas a las preexistentes al 18 de octubre del 2019, pero no tengo el panorama completo. Entonces, estas ideas son ideas tentativas, que uno las saca, las deduce, las construye a partir de lo que ha sido su propia experiencia política a lo largo ya de muchos años y del estudio de la historia y de la observación de lo que está ocurriendo en la actualidad, porque somos testigos, protagonistas y probablemente historiadores e historiadoras de lo que está ocurriendo. Bueno, Dan, se me ocurren muchas preguntas y esta reflexión, esta discusión, podríamos extenderla, pero tenemos que ir cerrando. Pero no quiero que nos despidamos sin la última pregunta. Ayer veía un programa que no quiero darle propaganda ni publicidad, en el que estaba Heraldo Muñoz, candidato a la presidencia en Chile, y sostuvo que en Chile no existen presos políticos. ¿Qué opinión te merece esa respuesta? Bueno, lo mismo que dice el presidente de la República, todos sus ministros, la derecha en pleno y al parecer una buena parte de la antigua concertación. Si estamos de acuerdo en que lo que ha ocurrido de un año a esta parte es una verdadera rebelión popular contra el modelo neoliberal y contra otro aspecto que no alcanzamos a tocar, el sistema político de democracia
tutelada, restringida y de baja intensidad, porque esta no es una verdadera democracia, no es una democracia participativa, que tenemos desde 1990 a la época. Las personas que se levantaron contra esto, hayan o no cometido actos ilegales, porque eso debería ser analizado caso por caso, han realizado acciones en este marco general, en el de un levantamiento social. Y por ende, cualquier persona criteriosa, no digo ya progresista, simplemente criteriosa y con un mínimo de honestidad intelectual, debería entender que estos son presos sociales o presos políticos, sociales y políticos. Y que por tanto, mira, fíjate lo que voy a decir, para la propia conveniencia del orden social y del sistema dominante, lo inteligente sería proceder a un indulto o amnistía de estas personas. Porque si ellos se declaran partidarios de la paz social, de la pacificación de los espíritus, de erradicar la violencia de la sociedad chilena, lo que tendrían que hacer es liberar ahora ya a los presos y a las presas políticas. Pero no lo van a hacer a menos que una gran presión social los obligue. ¿Por qué? Porque su margen de maniobra, como el de toda la clase dominante de este país capitalista, dependiente, subdesarrollado, primario exportador, es muy reducida. Y por tanto, tienen que recurrir, y toda nuestra historia es reiterativa hasta el cansancio en eso, a la represión y más represión y a las leyes restrictivas de los derechos democráticos que se mencionaban en la presentación al comienzo de esta conversación. Y ahí hay otra tarea de la rebelión popular, para la rebelión popular. Ahí hay otra tarea para los movimientos sociales. De hecho, la última movilización, que no fue muy grande, en Plaza de Dignidad, estaba convocada precisamente por la libertad de las personas que sufren prisión política. Efectivamente. Bueno, Sergio, ha sido una muy interesante conversación. Te agradecemos la participación en esta jornada, a título personal, por supuesto, pero de nuestros centros de estudios de la izquierda y la clase trabajadora. Muchas gracias por tu participación el día de hoy, Sergio. Gracias a ustedes, gracias a ti, y a propósito del nombre del Centro de Estudio de la Izquierda y de la Clase Trabajadora, hay un elemento que no salió en la conversación y que me parece fundamental, ¿ya? La infantería, dicen, es la madre de todas las batallas. La madre de todas las batallas es la clase trabajadora. Por muy variado que sea el movimiento, por muy variopinto, heterogéneo, por muy diversa que sea su composición de clase, de género, etaria, de lo que se quiera, el elemento decisivo siempre es y va a ser la clase trabajadora. Porque son los hombres y mujeres que componen la clase trabajadora los que hacen andar o pueden paralizar una sociedad. Si la rebelión popular no ha triunfado aún, es porque la presencia de la clase trabajadora organizada aún es débil. Y precisamente el momento en que las élites políticas, económicas, sintieron mayor temor fue cuando esta clase trabajadora hizo oír su voz a través de la huelga general del 12 de noviembre. Esa es la última idea que Qué bueno quisiera que cerramos con eso. Entonces, ¿podemos señalar que ha sido parte fundamental de la fuerza motriz de esta rebelión, la clase trabajadora? De manera irregular, por desgracia. Si hubiese sido de manera más regular, más permanente, más decidida, probablemente esto tiene que ver con las direcciones
que hay en el movimiento sindical, con la realidad de este movimiento sindical, otro gallo hubiera cantado. Pero las cosas son lo que son, y aquí hay un proceso histórico en desarrollo, y reitero, las páginas las próximas páginas de esta historia todavía no están escritas y pueden ser escritas en sentidos muy distintos. Ves que podríamos seguir conversando aquí por horas, pero bueno, hay que ir cerrando. Entonces, nuevamente, Sergio, te agradecemos en nombre de clase, a título personal, por esta tarde y por compartir tus reflexiones con nosotros y nosotras. Antes de despedirnos, quiero dejarles invitadas para una jornada que estamos organizando como clase para este jueves 12 en torno al proceso eleccionario en Estados Unidos, desde las perspectivas históricas y las proyecciones políticas de este proceso, a cargo del doctor, el historiador argentino Pablo Pozzi, especialista en la historia de Estados Unidos. Así que les dejamos atentamente invitados e invitadas a acompañarnos este próximo día jueves. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde y adiós, Sergio. Chao, hasta pronto. Saludos a todos.